Buenas tardes, amigos y amigas. De nuevo con ustedes para llevarle una nueva entrega de su programa Visión RD. Hoy, como siempre, un programa cargado de noticias, informaciones, análisis, comentarios de los principales hechos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Bueno, iniciaremos con la información agradable, y es que según las informaciones que ha venido sirviendo el Ministerio de Salud, los infectados por el COVID han venido bajando de manera considerable. Y en el día de hoy solamente se están anunciando menos de 300 personas infectadas en el país. Eso es importante y eso a pesar de la situación de, vamos a decir, de irrespeto, de desorden que se percibe y que tú puedes observar en los diferentes estratos sociales en el país. Pero parece que la situación ya hay alrededor de 600,000 personas que han sido vacunadas, y para esta semana se está esperando 1 millón de vacunas más que vienen de la República Popular China. Eso es importante, pero más importante que cualquier cosa es que la gente haga conciencia de dos elementos fundamentales. En primer lugar, la necesidad de seguir cuidándose. Incluso las personas que han recibido las vacunas tienen que mantener la expectativa, tienen que cuidarse. Tienen que ponerse sus mascarillas, tienen que mantener la distancia, tienen que mantener la higiene, es decir, todas las cosas que hemos venido haciendo en aras de cuidarnos de la enfermedad, hay que seguir practicándola. Y el segundo elemento es que la gente haga conciencia. Que la gente no le haga caso a todas las cosas que se dicen en las redes. Hay gente que dice, no, yo no me la pongo porque me van a convertir en un zombie, que esa vacuna tienen. Mire, eso no es verdad, simplemente no es verdad, porque científicamente no es posible. Pero además, usted cree, oiga bien, si usted tiene solamente 2 dedos de frente, ¿usted cree que Estados Unidos, oiga bien, Gran Bretaña, Alemania, se van a poner de acuerdo con China, Rusia, Cuba, para fabricar vacunas que convierta a la gente en zombie? Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, la gente tiene que dejarse de esos cuentos y de esas cosas que se publican en las redes y simplemente tomar la decisión de vacunarse cuando le corresponda. Y usted verá que no le va a pasar nada. Hay decenas de miles de personas, incluso millones de personas en el mundo, que ya están vacunadas, incluso que tienen las 2 dosis, y no ha pasado nada, ni le va a pasar nada. Entonces, desde aquí, nosotros queremos hacer un llamado a la gente para que simplemente se vacune, se olviden de esas cosas y que vayan a vacunarse a donde le corresponda y en el momento que le corresponde.
que no, usted no solamente lo va a hacer por usted, sino que usted lo va a hacer por sus familias, por sus relacionados, por sus vecinos, que también lo vas a cuidar. Miren, hay un tema obligado en el país, y es el tema del Código Penal de la República Dominicana. Nosotros tenemos un código que no está acorde con la realidad político, social y económico en la que nos desenvolvemos. Nosotros tenemos un código de 1800 y usted sabe lo que ha cambiado, no la sociedad dominicana, sino la sociedad global, desde 1800 al 2021. Ustedes saben los nuevos delitos que se han ido incorporando en diferentes leyes y que se han ido codificando, y que es una obligación y una necesidad que nosotros tengamos en la República Dominicana un código penal que responda a la realidad social que nosotros estamos viviendo hoy. Y entonces, ese código, señores, tiene más de 20 años dando vuelta en el Congreso. Y cuando no es Pedro, es Juan. Cuando no es Juana, es Juanita. Más de 20 años. Y entonces, ahora tenemos la desgracia de que han incluido en el código las famosas 3 causales. Algo que se ha venido manejando con toda la irresponsabilidad del mundo. Hay gente que no tiene la franqueza, que no tiene el valor de decir las cosas como son, y tratan de retorcer, tratan de tergiversar lo que se está planteando. Y nosotros lo hemos dicho en este espacio y en otros espacios donde hemos tenido la oportunidad de hablar del tema. El tema de las 3 causales no es una cosa del otro mundo. Yo quiero decirle a ustedes que en términos particulares yo estoy en contra del aborto. Ahora, yo no puedo estar en contra de las 3 causales, porque yo siento que estar en contra de las 3 causales es una irracionalidad. Usted no puede pretender que cuando hay una madre, una mujer embarazada, y la ciencia, no soy yo ni es usted, y la ciencia le dice, mire, tenemos que escoger entre una criatura que no es viable y la vida de la madre. Y entonces, que usted diga, no, que nazca, pase lo que pase, y que se muera la madre. Entonces, los otros niños, si los hay, que casi siempre los hay, y si no los hay, lo que pudieran venir. Pero además, esta es una vida construida, hecha, en funcionamiento. Aquello es lo que viene, lo que va a ser. Y entonces usted prefiere que se sacrifique la madre. Eso es irracional. Eso es ser pro vida. Pero otras cosas. Usted se imagina que cuando la ciencia, hay un embarazo, y la ciencia dice, ese embarazo no es viable. Sí,
no es viable quiere decir que si llega a nacer, no va a durar más de 10 o 15 días vivo, va a morir. Y ese embarazo pone en peligro la vida de la madre. Usted va a decir que usted está en contra de esa causal y que usted prefiere que nazca, aunque se muera el mismo día, o que nazca con deformaciones, o que nazca sin cerebros. Es decir, yo siento que es la irracionalidad al máximo. Entonces, ¿qué es lo que se está manejando aquí? Que hay mucho, aquí hay, en esta sociedad está llena de falsantes, de gente hipócritas. Y entonces, hay gente que se define como pro vida. Pero no solamente que se define como pro vida, sino que no aceptan la posición de los demás. Y lo que están planteando es, quieren dividir la población entre dos bandos. Los que están de acuerdo con el aborto y los que no están de acuerdo con el aborto. Y esa no es la verdad. Esa no es la realidad. Hay un montón, hay cientos, miles de dominicanos y dominicanas que estamos en contra del aborto, pero que estamos total y absolutamente de acuerdo con las 3 causales. Pero como aquí hay gente que se define pro vida, pero pro vida cuando se habla de las 3 causales, porque yo nunca he escuchado ninguno de esos pro vida que se están manifestando hoy, hablando de más de 200,000 niños que murieron en Siria por los bombardeos irracionales de las fuerzas interventoras. Yo nunca he oído hablar a los pro vida de los cientos, miles de niños que lo tienen enjaulado en la frontera entre México y Estados Unidos. Yo nunca he oído a los pro vida hablando de los niños migrantes que mueren en las travesías entre España y África. Pero yo tampoco he oído a los pro vida hablando de los millones de niños que mueren de hambre todos los años en el mundo. Pero yo nunca he oído a los pro vida hablando de los niños que mueren de hambre allí en Haití y de los niños que pasan hambre y mueren de hambre y enfermedad en los barrios pobres de la República Dominicana. ¿Dónde están los pro vida? ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer los pro vida? Yo pienso que nosotros debemos sincerizarnos. Nosotros debiéramos ser más humanos. Nosotros debiéramos abrazar con más ahínco ese mandamiento de la ley de Dios que dice amar al prójimo como a ti mismo, pero amarlo de verdad, amarlo no en el discurso, amarlo en la práctica, en los hechos. Y si nosotros amáramos al prójimo como a nosotros mismos, fuéramos más humanos, fuéramos más francos, fuéramos más
solidario. Y a esta sociedad le hace mucha falta la solidaridad. Porque usted no puede ser pro vida en una coyuntura determinada y sobre una situación determinada y entonces ser indiferente a situaciones peores. Entonces, yo sigo insistiendo, yo puedo estar equivocado, pero es mi punto de vista. Yo creo que ese pugilato que hay entre esa división que se ha hecho, una división mediática de la sociedad dominicana, entre los que apoyan las tres causales y los que no están de acuerdo, yo pienso que hay una sola forma de resolverlo, porque hay gente que tiene miedo, hay gente que te dice ahora una cosa y mañana te hace lo contrario de lo que te está diciendo, y eso tú puedes verlo en las mismas declaraciones y las mismas actitudes que muestran nuestros legisladores, que un día te dicen que están de acuerdo con una cosa y al otro día te dicen que están de acuerdo con otra cosa. Y llegan tan lejos que hay, bueno, en el fin de semana se pronunciaron 2 o 3 diputados diciendo que ellos no iban a seguir la directriz que le trazaran los partidos políticos, que ellos iban a tomar su propia decisión con relación a las tres causales. Pero esos son los mismos que aprueban los proyectos de ley sin leerlo. No saben por qué están levantando las manos y ahora quieren presentarse como padre de la patria, como patriota, y decir que no van a seguir las directrices de los partidos. De todas maneras, yo en términos particular, yo soy partidario de que para resolver ese problema, bueno, pero vamos a hacer un referéndum. Ya hay un proyecto de ley que fue sometido por el Ejecutivo y hay una propuesta desde hace como 10 años que está en el Congreso, que la sometió el senador Félix Bautista de San Juan de la Maguana, donde se trata de reglamentar el proceso del referéndum y el plebiscito en la República Dominicana. Bueno, pero no hay manera de que nos podamos entender civilizadamente. Bueno, vamos a apelar a lo que dicen las normativas. Vamos a un referéndum. Si la mayoría del pueblo dominicano dice que no está de acuerdo con las tres causales, pues nos olvidamos de eso, incluimos en el Código Penal la sanción, la penalización de las tres causales y aprobamos el código con la penalización de las tres causales. Y usted verá, entonces, un paquete en todos esos barrios pobres, deprimidos del país, mujeres que no son ni enfermeras haciendo abortos y clínicas sin ningún tipo de control haciendo abortos y niñas menores de edad muriendo haciéndose aborto, porque las hijas de papi y mami, cuando tienen la necesidad de hacerse el aborto, ellos la llevan a Miami o la llevan a Estados Unidos, a otros estados, y allá no hay problema. Allá le hacen el aborto o la llevan a una clínica de esa clínica de gente rica que hay aquí en el país, esos centros especiales, se lo llevan a un médico amigo y ellos se encargan allá de resolverle la situación y después nadie se entera de que la niña estuvo embarazada. Porque si es su hija, la hija de Machepa, que se la violó un delincuente
que salió embarazada de un hermano o de un padrastro o de un tío, esa tiene que parir. Ese engendro, pase lo que pase, se enferme, se ponga loca, se frustre, porque esa vida no importa. Lo que importa es la imposición de la posición de lo supuesto pro vida. Desgraciadamente, esa es la situación que tenemos en el país y vamos a ver dónde termina esta situación. Pero yo sigo aclarando. El problema no es entre los que están de acuerdo con el aborto y los que no están de acuerdo. No, eso no es así, eso no es verdad. No se puede retorcer, no se puede tergiversar la realidad. El problema es entre los que están de acuerdo con las tres causales que ya hemos mencionado y los que no están de acuerdo con las tres causales. ¿Usted sabe por qué? Porque aún despenalizando las tres causales, el aborto en la Constitución, escúchame, y en el Código Penal va a seguir penalizado. Señores, déjame decir algo sobre un tema que nosotros hemos tratado aquí en varias ocasiones para subir y venir con un invitado especial que tenemos, que vamos a hablar de la situación de la educación y vamos a hablar de la propuesta del ministro de la educación semipresencial y dónde se va a implementar, bajo cuáles criterios y esas cosas lo vamos a hablar con el profesor Damián, un compañero dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores y que está bien al tanto de la situación que se está moviendo. Mire, simplemente hacer un llamado a los síndicos, pero al síndico de Moca, a la gobernadora, al Intran. Señores, hay que hacer algo, porque aquí hay muchas organizaciones muy preocupadas y siempre se están reuniendo y haciendo unos proyectos y haciendo unas propuestas, pero hay problemas en las comunidades, problema mayúsculo, y entonces yo no veo que esas instituciones se preocupan por esas cosas, ni siquiera la mencionan. Y aquí, en el país, pero en la provincia de Payá y en el municipio de Moca, hay un problema grave. ¿Por qué? Porque esta ciudad fue pensada para cuando andábamos en caballos y burros. Esta ciudad no fue pensada para andar en vehículo, y no solamente en vehículo, sino con un parque vehicular como el que nosotros tenemos hoy, de millones de unidades en el país. Y decir que los últimos síndicos que hemos tenido en el ayuntamiento también han manejado el asunto con mucha irresponsabilidad. Porque aquí todo el tiempo, yo fui regidor en el periodo 98-2002 y ya por ese periodo 98-2002 nosotros veníamos proponiendo en la sala capitular la suspensión de los permisos de construcción sin parqueos. Pero el populismo y el clientelismo no permitía que se tomaran esas medidas y hoy entonces nosotros nos estamos lamentando. Pero además del crecimiento del parque vehicular, es decir, hablando de carros, nosotros tenemos en este país más de 4 millones
entre vehículos y motores. Y tenemos más de 2 millones de motores en el país, distribuidos en el país. Y entonces, los queridos motoristas, que la mayoría son amigos de uno, hasta familiares de uno, vecinos, trabajadores, gente que son buenos, pero no están preparados, no están educados para andar en las vías públicas sin normativas. Y las autoridades han permitido que la gente que anda fundamentalmente en motores y pasolas anden sin ningún tipo de regulación. Usted anda en un motor y anda sin licencia, sin seguro, sin casco. Pero además, usted no tiene que respetar las leyes. No hay vía, no hay luz roja, no hay ninguna reglamentación. Usted rebasa por la izquierda, por la derecha. Ellos le rebasan por la derecha y le cruzan por el frente, así a los vehículos. Y usted tiene que pararse y se ríen y se burlan. Y se te tiran arriba y tú tienes que tirarte al contén. O sea, no hay ningún tipo de regulación. Y todos los días mueren, no solamente en el país, sino aquí en el municipio de Moca, mueren jóvenes valiosos porque andan sin ningún tipo de respeto en las calles. Entonces, es una responsabilidad de la gobernadora, del síndico, del Intran y de todos nosotros velar por la seguridad y la vida de esos amigos y amigas que andan en motores, que son gente buena. Pero tenemos que regularlo, tenemos que controlarlo, tenemos que educarlo. No podemos permitir que anden en las calles, como decía mi tía, como los chivos sin ley. Eso no se puede permitir, señores. Entonces, yo quiero aquí hacer un llamado a la gobernadora, al síndico, a la gente de Intran, al coronel de la policía y a cualquier autoridad que crea que puede aportar, que hagamos una conferencia, un simposio, lo que usted quiera, vamos a hacer. Pero vamos a ver si hacemos algo en beneficio de controlar esa situación. Y al señor síndico, que en otro comentario entonces yo voy a hablar, voy a seguir reiterando el problema de los espacios públicos. Eso es un desorden en este pueblo. Ya eso no soporta más. Señores, subimos y en breve regresamos. Regresamos y continuamos con su programa Visión RD. Como habíamos prometido, vamos a conversar con el compañero Damián Morel, director del Liceo de Las Guasumas. Bien, un placer, como siempre, estar en este espacio. Gracias en este momento a nuestro amigo Papín. Y un saludo a toda la teleaudiencia de este tan importante espacio Visión RD. Damián, este programa está concebido no solamente para informar, sino sobre todo para educar, orientar y llevarle aquellas informaciones a la población que le puedan ser útiles para el desenvolvimiento de su vida. Ahora mismo nosotros tenemos una incertidumbre en el país producida porque todos sabemos
que el año escolar se ha venido desarrollando de manera virtual, con todos los tropiezos, todos los inconvenientes, todas las limitaciones, pero se ha venido desarrollando de manera virtual. Evidentemente que los resultados no podemos esperar que sean igual que si los muchachos estuvieran en las aulas. Pero ahora hay un anuncio que hace el ministro de Educación, donde se establece que para el día 6 del mes de abril, en todos aquellos municipios del país donde la incidencia del COVID sea 5 o menos %, entonces se va a iniciar la educación presencial. He escuchado la posición de algunos dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores que se han pronunciado en contra de que se inicie el año escolar. ¿Cuál es el punto de vista que tiene la seccional de Moca y cuál es el punto de vista que tiene Damián como educador y director de uno de los liceos principales del municipio? Bien, mira, es importante, antes de tocar el tema, como tú bien apuntas, este es un programa educativo y quiero tomar un minuto para hacer un llamado a nuestro síndico, el señor Guarocuya Cabral, a nuestros regidores, Pedro, Daisy, y a todos ellos, que son gente laboriosa y trabajadora. Ahorita tú tocabas un tema que en lo personal me ha inquietado y le he hecho saber a las autoridades de esa situación, y es el desorden mayúsculo que hay aquí con el tránsito. Y por ejemplo, en la Duarte se da una situación con los vendedores de comida rápida, que principalmente casi frente a este edificio, esta planta televisora, se paran y tenemos nosotros, porque el problema no es de ellos, es de nosotros y la mala educación. Nosotros los que tenemos vehículos nos paramos a comprar en el mismo medio de la calle y provocan un tapón. Y muchas veces he presenciado situaciones en que he visto gente hasta sacando armas y otro molesto porque se para alguien con un musicón, con una cerveza en la mano y le importa que está en la misma Duarte. Y no queremos pensar que las autoridades, por el populismo, por no tener que tomar medidas que a algunas personas le afecte, entonces está poniendo en riesgo a toda la población que nos desplazamos por la autopista Duarte, por la calle principal de esta ciudad de Moca. Así que una vez más hacemos el llamado al señor Guarocuya Cabral, al Consejo de Regidores, que reubiquen esas personas en la periférica de esa calle, en el mismo parque, pero no en la Duarte, porque tenemos, como tú decías, falta de educación y podemos nosotros evitar males peores con esa situación. Pasando al aspecto educativo. Excúsame, yo pensé que también tú le ibas a pedir a la gente de obras públicas que unos hoyos que hay frente al liceo tuyo, en la avenida ahí, también. Ahí se va a producir un accidente. Ahí hay unos hoyos que debiera obras públicas ahí hacerle algo. Así es. Bueno, de hecho, alguien me comentó de parte de la sindicatura que tenía la intención de hacer algo con esos hoyos y gracias a Dios que no están en clase en estos momentos, porque el centro educativo Francisco Antonio Castillo Salcedo, que es el cual tenemos el honor de dirigir, tiene la particularidad de que unos 100 metros de tramo no tiene acera y los estudiantes cuando salen tienen que tirarse a la autopista. Entonces es un peligro mayúsculo que hay ahí, que de hecho nosotros hemos criticado siempre que aquí no se hace, lamentablemente en nuestro país no hay visión de Estado. Ese centro educativo no se construyó en base a la necesidad de la comunidad, se construyó en base a los intereses de alguien que quería vender ese terreno y está muy mal ubicado, porque está en plena autopista, y teniendo tanto terreno, en una curva y en una zona poco habitada, es decir, muy mal diseño. Esperemos que se corrija, pero por lo pronto hay dos necesidades, como tú decías: obra pública, sanear esos hoyos, pero también construir unos 100 metros de acera que hacen falta para evitar el peligro y exponer a nuestros estudiantes y empleados que a diario tenemos que ir a ese punto específico.
Con respecto al tema que tú planteabas ahorita, de lo que es la educación, el año escolar, y el anuncio del ministro de que este 6 de abril se iniciarán las docencias, es un tema con muchas aristas, es un tema muy, muy amplio, y a veces con nosotros quizá como dirigentes nos enfocamos solo en el punto del maestro. Tenemos que verlo desde todos los ámbitos. Sin embargo, creo que hay varios errores. Yo siempre he criticado, y lo reitero una vez más, en este país, en el Ministerio de Educación y en otros ministerios, pero en este no hay planificación. No es cierto que se han intervenido las escuelas. Y te lo pongo de ejemplo. Si es cierto, entonces que me digan, la escuelita La Nueva Esperanza de Ligüero, que funciona en una marquesina prestada, porque las autoridades han sido indolentes, y no me refiero a esta, porque estas acaban de llegar, pero las pasadas hemos aclamado en innumerables ocasiones que esa escuelita se construye con $1 millón de pesos, con lo que paga el ministerio en publicidad en un día, se construye y se resuelve ese problema. Sin embargo, las autoridades pasadas, y todavía estas, no han tocado esa sensibilidad de esos niños que se exponen a pésimas condiciones. Te reitero que están cogiendo clases en una marquesina, la comunidad pidiendo, con un presupuesto de más de 140 mil millones de pesos, pidiendo la comunidad, tiene una estructura a nivel de viga, que si las autoridades quieren, las nuevas autoridades, y aprovechamos la ocasión para tocar la puerta de Rafa Santos, que es un dirigente de Las Lagunas, y para otros que tengan la oportunidad de colaborar, que ayuden a esta necesidad. Esa escuelita con $1 millón de pesos se pone en las condiciones óptimas para que los niños reciban educación. Mientras tanto, el municipio de Moca parece como lo más bajo, que parece incierto, porque, vuelvo y reitero, la falta de coordinación del Estado. Moca aparecía como de los pueblos con mayores contagios, sin embargo, para educación somos de los que menos tenemos. Y si esa escuelita va a recibir clase presencial, tenemos para decirle que no es escuela, que no tiene lavamanos, que no tiene jabón, bueno, que hay un baño público que nosotros le llamamos letrina, que es lo que esa escuela puede disponer que le presten, porque de hecho los dueños de la casa no creo que dispongan, aunque puedan hacerlo con uno, su baño personal para eso, porque demasiado están haciendo, cediendo la marquesina para alojar a esos jóvenes. Y así tenemos, por ejemplo, en Rincón de los Bretones, escuelas que están divididas con playbook, con cartón. Si se aplican las medidas que han establecido el ministerio, de que vayan un día un grupo y se dividan, bueno, puede hacer, pero creo que debe de planificarse bien la realidad. Y otra cosa que también afecta, y por eso reitero que no hay planificación en el ministerio, se cancelaron 40,000 empleados. Se supone que esos empleados, primero, y reitero, lo decía hace unos meses y algunos pensaban que era político. Yo estoy de acuerdo que esos que se nombraron, si en 4 años pierde el gobierno que está de turno, no lo cambien, porque el problema es que cada vez que pasa, entonces viene lo mismo y hacemos un desorden. Pero ya que vamos nosotros a tener el personal, primero que completen. Nosotros tenemos en nuestro centro, el que dirigimos, 400 estudiantes. Tenemos más de 18 salones, contando todos los espacios. Un salón de acto para 400 personas. Y teníamos 10 conserjes. La cancelaron todas y nombran 2. Y tenemos una que está de licencia porque fue operada de apendicitis. La pregunta es, ¿cree usted, señor ministro, que con 2 conserjes podemos nosotros darle condiciones a más de 400 personas que van a estar diario en un centro educativo teniendo interacción de todo tipo? Tendremos la capacidad de limpieza, de higienizar, de controlar cuando usted no ha nombrado el personal y dice que ha creado las condiciones. Pero nosotros tenemos, este centro educativo fue intervenido por las malas condiciones que tenía y gracias a Dios en su mayoría fueron resueltas. Pero todavía tenemos varias franjas donde van unos drenajes del agua que no tienen la protección debida. Y si mañana entonces llevamos los estudiantes, ¿cuántos accidentes podrían ocurrir? Entonces creemos que nosotros no nos oponemos. La verdad es que yo, en lo personal, quiero que empiecen la clase. Yo tuve que comprar un equipo nuevo, tuve que poner más de 200 gigas de memoria,
Los maestros hemos tenido que comprar memoria de almacenamiento en las nubes. Mi teléfono tiene más de 20 grupos de Classroom, de aplicación de los estudiantes. Mi teléfono recibe más de 6.000 mensajes diarios. Es algo insostenible. Yo no tengo hora porque ya los teléfonos son públicos, no hay vida privada. A mí los estudiantes me escriben a las 8, a las 9, hasta las 10, y los padres, y eso ni se diga de todos los demás maestros y hasta el personal de la oficina. Entonces, realmente, yo en lo personal estoy de acuerdo con que presencial tendré menos carga, porque de todas formas los directores hemos mantenido contacto siempre en los centros, hemos estado entregando los kits de alimentos, pero las condiciones deben de darse, deben de hacer una inversión. Los fondos, de hecho, no han llegado los fondos para comprar el cloro, el mistolín, no han llegado los fondos para comprar el alcohol, pero no han llegado, limpia. No han llegado en febrero. No han llegado ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. La última transferencia que se depositó fue la de abril del año 2020. ¿Desde abril del 20? ¿Para cumplir un año? Así es. Entonces, tengo entendido que van a hacer los depósitos. Sin embargo, no es tenerlo entendido. Ya estamos a ley de día, porque si el ministro está hablando del 6, entonces deben de darse las condiciones. El mismo ministerio establece un protocolo de compra donde hay que cotizar primero, luego generar un cheque y luego adquirir el producto. Entonces, eso se lleva un tiempo. Entonces, por eso mismo, debe de haber una mejor planificación para que toda esta situación se pueda resolver. Sin embargo, aclaro, a pesar de toda esa situación y de que nosotros sabemos que a la hora de interactuar 2 millones y tantos de estudiantes y personas, porque tendríamos más de 100.000 maestros, el personal administrativo que tenemos a la fecha, y entonces los estudiantes, en esa interacción hay una población que no se ha vacunado, que está en la casa y que el margen de contagio será mayor. Es lo que entendemos. Ojalá y que no sea así. En nuestro caso ya padecimos del coronavirus, ya de hecho nos recibimos también la primera dosis. El temor no es por nosotros, pero sí deben planificar bien, porque hay una población que en su inmensa mayoría no está vacunada. Entonces... Pero déjame hacerte una pregunta. Por ejemplo, en el caso específico del municipio de Moca, porque el ministro dice que en principio quienes van a asistir son los de preescolar. ¿Cuántas escuelitas, vamos a llamarle escuelitas porque reciben niñitos, en el municipio de Moca, cuántas escuelitas podrían estar funcionando? Y está comprobado que el municipio de Moca tiene menos de un 5% de contagio. Mira, lo primero es que en lo personal creo que el contagio en Moca es alto. Sin embargo, por la experiencia que uno tiene en la interacción diaria, hay una inmensa cantidad de personas que ni siquiera se han hecho pruebas, pero tienen todos los síntomas o han tenido. Pero el punto de si es Moca menos de un 5, yo creo que no. Yo creo que Moca tiene un nivel más alto, porque de hecho las mismas autoridades tenían a Moca dentro de las 5 provincias con mayor grado de contagio y todos los días subiendo. Entonces, me parece extraño que ahora estemos bajando. Con relación a la cantidad de centros educativos, en Moca hay unos 200 y tantos centros educativos, pero de eso media tenemos una gran parte. Asumiríamos que unos 100 y pico de centros, porque en primaria y básica lo tienen todas las escuelas. Entonces todas las escuelas van a abrir, aunque no vayan a abrir con toda la población en el inicio, sino con los más pequeños. Entonces eso conllevará a que la mayoría de las escuelas abran sus puertas. Nosotros entendemos que deben de darse las condiciones, pero a la vez sabemos que no viendo el vaso medio vacío, sino medio lleno, hay una realidad, y es que hay un grado muy alto de deserción escolar, y eso no es un secreto. Como director que manejamos las estadísticas, te podría decir que en nuestro centro, y es menor por los esfuerzos que hacemos, contacto con los padres, hacemos llamadas, reunión, buscamos la vía de contactarlo con el vecino, con el amigo, pero tenemos cerca de un 20 a un 30% de estudiantes que nos responden. Y conocemos de otras zonas que son mayores, que llegan hasta un 35 y 40. Entonces hay un peligro
que es una realidad, pero sobre todo en los estudiantes de media, de que haya una deserción masiva y que deserten una cantidad considerable de estudiantes. Y realmente eso a nosotros nos afecta, nos apena, porque sabemos que la escuela es el lugar idóneo para formar, para corregir situaciones, y que esos jóvenes ociosos, con poco trabajo, poco oficio, con poco respeto, con poca formación en la casa, porque te aseguro que el joven que ha desertado es porque ya no hay un respeto a sus padres, por ende no le obedecen en los mandatos que le dan ni hacen sus clases, se han desvinculado, otros que han entrado a trabajar en diferentes lugares. Entonces, ¿cuál será el destino de ese % que desertará? Son dos realidades distintas. Como maestro, como director, pero también como dirigente, estamos llamados a proteger nuestra clase, a velar por ello, pero también como maestro, nosotros también debemos de ver la realidad de los estudiantes, y es que ciertamente yo entiendo desde un punto de vista la insistencia a la docencia por ese lado, por la deserción, pero sí creo que deben de darse las condiciones y que no han sido dadas. Te pongo mi caso, tengo 2 conserjes laborando, cuando tengo más de 400 personas que estarían en interacción. Y lamentablemente tenemos 4 meses implorando, el distrito sabe que no hemos cesado. Y hay una realidad, Papín, que a mí me inquieta. He recibido de fuentes oficiales que me dicen a mí que no me pueden nombrar las personas porque ya las vacantes están llenas. Entonces yo pregunto, si yo tenía 25 empleados administrativos y lo cancelaron, y sé de escuela como dirigente, porque ando en la zona, de escuela que tenían 25 y le han nombrado 5, ¿quién fue que lo nombró? O lo nombraron y están cobrando, porque hay que tener cuidado con el cambio, porque si el cambio no es para bien, entonces no fue un cambio, fue un retroceso. Hay que tener cuidado con esa empleomanía. De hecho, yo noto que muchos simpatizantes del partido de gobierno están reclamando que lo nombre. Sin embargo, yo tengo la necesidad de más de 10 personas que necesito que me nombren por las funciones que realizan y no me dan respuesta. Me dicen que no ha habido forma de nombrarlo. Entonces, eso también es un problema que afecta a la planificación del proceso educativo. También, la lógica me dice, porque ya no falta tanto para el día 6 de abril. No. La lógica me dice que el ministerio o lo tiene planificado o está en contacto con los maestros y los padres de familia para discutir y presentar el protocolo que se va a utilizar en el recibimiento de los estudiantes. ¿Por dónde va eso? Ciertamente el Ministerio de Educación ha compartido una información donde establece que serían rotativos. Por ejemplo, si nosotros tenemos en los grados de tercero de secundaria una matrícula de 35 estudiantes, dividiríamos esa matrícula en secciones de 17, 18 estudiantes, días rotativos, no asistirían todos los días, serían 2 o 3 días a la semana, y en ese proceso entonces ya irían incrementándose y aplicándose paulatinamente en los demás niveles. Eso fue lo que nosotros leímos en una información que envía el Ministerio de Educación. Pero no hay un protocolo para el manejo, la vivencia con los maestros, los padres, los estudiantes. Bueno, dentro del protocolo de lo que veíamos decían que no se iban a compartir alimentos en los centros educativos. Parece ser, asumiendo esa decisión, que sería solamente hasta el mediodía que se elaboraría. Entonces, y no consumirían algunos, porque alguna merienda deben de obtener los chicos para poder sostenerse durante el mediodía. Pero ese es el proceso. Me imagino que sería higienizar los centros diariamente, pero ahí caemos lo mismo que te expresaba. Si nosotros necesitamos, por la cantidad de salones, 8 empleadas para la limpieza y solamente podemos decir que necesitaríamos, por ejemplo, 10 y solo tenemos 2, entonces indica que ese protocolo que posiblemente haya diseñado el ministerio ya está fallando, porque antes de él diseñar el protocolo tiene que dar las condiciones para que ese protocolo se cumpla. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que debe de mejorar esa parte.
todavía necesitamos que se nombren muchos empleados. Y no solamente de la limpieza, también necesitamos serenos. La mayoría de los centros educativos del país, porque tenemos interacción con la mayoría de los directores a través de ASONADEDI, que es la Asociación Nacional de Directores que se está conformando, hay una inmensa mayoría, más del 80-85% de los centros educativos no poseen vigilantes en las noches. Y valga la redundancia, nosotros siempre hemos dicho y reiteramos una vez más que esos vigilantes deben ser entrenados y que se asigne un arma a los centros educativos, porque tener un vigilante con la mano pelada haría lo que hizo uno que yo tenía, que entraron unos ladrones y le tiró un vaso acromado, y a los ladrones escuchar el vaso se mandaron del ruido, pero no de la protección que había. Bueno, Damián, se nos terminó el tiempo. Usted sabe que este programa es de ustedes y especialmente tú eres parte de este programa. Decirle a los amigos que nos vemos mañana entonces. Antes de despedir, vamos a colocar unas imágenes. En el día de hoy tuvimos el honor de graduarnos de Magíster en Ciencias Sociales orientada a la tecnología. Tenemos algunas imágenes de los compañeros que tuvimos el privilegio de compartir. Ahí vemos la profe Danay Ramos. Permítanme. Gracias. Vemos un sinnúmero de compañeros, Juan Carlos Santiago, Alba, un grupo de mocanos, Giovanni Tavera, Ángela, y tuvimos el privilegio de una asesora extraordinaria, la profesora Danay Ramos, cubana, y un escaño más que conjunto a esos compañeros alcanzamos en el día de hoy. Así que vaya, felicidades las felicitaciones para todos, compañeros. A todos los graduandos y éxito, que su conocimiento lo pongan al servicio de los mejores intereses del país. Señores, hasta mañana. Y no se vayan, continúen con el Canal 48, que sigue Entre Jerez.